Pero hoy quiero que hablemos del segundo tema que hace parte de esta pequeña serie que estamos hablando, que le he puesto como título Libertad Financiera. Y es que hoy muchos viven esclavos de algo. Piensa en una persona que vive esclava de un vicio. Piensa en una persona que vive esclava de un pecado, por ejemplo, que no ha podido dejar algo en su vida y que está allí esclavizada. Pues muchas personas viven esclavos de sus finanzas, no viven una vida libre, una libertad financiera. Y es tan importante esta área también en nuestra vida y lo vamos a entender el día de hoy. Mire lo que dice Eclesiastés 5:10. Usted puede anotar todos estos versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Anótelos, tome apuntes. Es importante que usted pueda luego repasar para que usted pueda entender los principios que vamos a hablar el día de hoy. Eclesiastés 5:10 dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Había visto ese pasaje alguna vez? Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Y sabe que esto no lo dice una persona pobre? Esto lo escribe un hombre adinerado en la Biblia. Tal vez el hombre más rico que ha habido en el mundo, Salomón. Escribe estas palabras tan sabias: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Hasta que usted acepte que el dinero no es de usted, sino de Dios, sus finanzas siempre serán una causa de constante descontento. Si usted no le entrega todo a Dios, si usted no entiende que Dios posee todas las cosas y que aún así nos afanamos y nos asustamos porque no tenemos lo suficientes, vamos a vivir esclavos del dinero, de nuestras finanzas. Mire, nosotros trabajamos y tramamos y manipulamos siempre para tener más, ¿verdad? Y después nos preocupamos y hasta agonizamos para no perder lo que tenemos, lo que hemos adquirido. Así que hoy quiero invitarle a que usted entienda los principios bíblicos para usted poder ser libre, descansar en el Señor, tener paz en Dios en el tema de sus finanzas. Miren lo que dice Hebreos 13:5. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Qué lindo este pasaje para nosotros hoy, ¿no? Que estamos pasando por momentos quizás apretados económicamente, difícil económicamente. Pues esto dice: no amen al dinero. Estén contentos con lo que tienen. Nunca te fallaré, es una promesa de Dios para su vida. Él nunca le fallará. Él nunca lo abandonará. Hebreos 13:5. Así que, para entender cómo ser libres de esa esclavitud financiera, quiero que hablemos hoy en primer lugar de que podamos entender algunos términos cuando hablamos en cuestiones financieras. Quizás usted ha escuchado la palabra finanzas, ¿verdad? Pues esta palabra nos la definimos como un sistema para administrar el dinero, que incluye transacciones bancarias, dinero que circula, créditos, inversiones, economía, contabilidad. Todo eso abarca el término finanzas. Y hay un mito en cuanto a las finanzas, y es que si usted vive una vida santa, mejorará en lo económico. Seguramente, como hablábamos hace 8 días, para los creyentes debería ser así. Sin embargo, la verdad es que según la palabra de Dios, la santidad no es sinónimo de ganancia monetaria o de riquezas. No podemos decir que una persona que es pobre no vive una vida santa, o una persona que tiene muy pocos recursos no viva una vida santa. He tenido la oportunidad de conocer grandes hombres de Dios, líderes, pastores, personas que van a las iglesias, que por diferentes situaciones no tienen mucho dinero. Sin embargo, hoy también quiero invitarle a que usted entienda que siguiendo los principios de Dios, Él ha provisto una verdad bíblica absoluta para aquellos que queremos vivir libertad financiera. Otro término que hemos escuchado seguramente es el dinero. La Biblia habla mucho acerca del dinero. Y es cualquier instrumento, ¿verdad?, de intercambio. Incluye las monedas, el papel,
moneda expedida por una autoridad pública como una medida de valor. Y hay un mito también en cuanto al dinero, y es que muchas personas dicen, el dinero es la raíz de todos los males. Pues resulta que no. La verdad es que el dinero se puede usar para hacer mucho bien, pero el amor al dinero sí es la raíz de todos los males. Eso dice 1 de Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuando usted mira las sociedades, cuando usted mira las familias, por el amor al dinero, se han causado grandes dolores, divisiones, peleas, divorcios, todo por el dinero, por el amor al dinero, porque el Señor nos advierte sobre el amor al dinero. Otra palabra que vemos en la Biblia es el término mayordomo, y tenemos que entender qué es ser un mayordomo. Pues un mayordomo es un administrador, ¿verdad? Es un guardián sobre algo, es un veedor que administra una propiedad o los asuntos financieros de otra persona. Y nosotros sabemos que todo el dinero es de Dios, que todo le corresponde a Dios y nosotros solo somos administradores de los recursos que Él nos ha dado. El Salmo 24:1, David entendió esto, dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Mire, les decía yo hace 8 días, hasta los calzoncillos que usted tiene le pertenecen a Dios. Solo que a veces no lo entendemos así. Todo lo que usted tiene, sus posesiones, su casa, su dinero, toda esa finca que Dios le dio por allá en Tierra Caliente, todo eso le pertenece a Dios. Usted es un mayordomo. Dios le ha dado eso para que usted lo administre. Algunos a veces creemos que hemos conseguido las cosas por nosotros solos. Yo conseguí todo esto con mi dinero. Yo lo compré. Pues resulta que no. Resulta que Dios, cuando entendemos la cosmovisión bíblica, cuando entendemos el pensamiento de Dios, es que Dios nos lo ha entregado a nosotros para que lo administremos. Y hay un mito en cuanto a la mayordomía, y es que uno a veces puede pensar, si yo tuviera dinero, viviría satisfecho. ¿No lo ha pensado usted? Si yo tuviera mucho dinero, sería feliz. Pero la verdad es que la satisfacción nunca viene de la cantidad de dinero que usted tiene, sino de la administración sabia que usted ejerce sobre el dinero, sobre lo que tiene. Por eso es que Mateo 25, cuando Jesús nos cuenta esa espectacular historia sobre los siervos que les deja un dinero, ¿verdad? Les dice, guárdenme este dinero, tengan este dinero. Y dice la historia bíblica que cada uno lo puso a trabajar y dio el doble del dinero que le dio su amo. Pero hubo un hombre que tuvo temor y que lo escondió para que no se lo robaran. No hizo nada con lo que tenía, no lo administró bien. Pues en Mateo 25:23 dice, el amo le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel administrador de esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cuando el Señor, el amo, vio que le había entregado a 2 de sus siervos dinero y lo habían duplicado, les dijo esto, bien hecho, buen siervo fiel. Al que tuvo miedo y lo escondió y no hizo nada con el dinero, lo despidió, para resumir la historia. Pero también hemos escuchado en el tema de las finanzas este término de deuda, ¿verdad? Y la deuda es una condición de deberle algo a otra persona. ¿Cuántos aquí deben algo? Hoy vamos a hablar sobre esto. Porque el que le debe a otra persona, el deudor es culpable. Y a veces lo vemos en la Biblia y la Biblia nos enseña que no nos endeudemos. Por eso, el que pide prestado, el que se endeuda, lo hace muchas veces por negligencia, como lo vamos a ver hoy. Y tiene la obligación de pagar a satisfacción a su acreedor. Y hay un mito que nos han enseñado siempre que para poder tener buenas referencias financieras de crédito es bueno pedir prestado y probar que uno es financieramente responsable. Pues le cuento que no es del todo verdad. No siempre se requiere esa prueba de responsabilidad financiera, porque muchas veces los prestamistas están ansiosos, ¿verdad?, de dar crédito al consumidor
para poder cobrar tasas altas de interés a un plazo largo, a un periodo de tiempo largo. Porque el prestamista quiere ganar, nunca va a perder. Entonces, estos términos que hemos visto hoy nos ayudan a entender un poquito más acerca de las finanzas. Y Proverbios 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Mire que la Biblia dice que aquel que pide prestado se convierte en un esclavo, en un sirviente. Proverbios 22:7. Por eso, en segundo lugar, quiero que entendamos cuáles son algunas pruebas que vamos a vivir en nuestra vida financiera. ¿Cuáles son algunas pruebas financieras? Si usted no ha organizado su vida como lo vamos a aprender el día de hoy, si usted no está viviendo una libertad financiera, usted va a atravesar por estas pruebas que quiero enseñarle el día de hoy. Lo primero es que usted va a codiciar el dinero. ¿Usted codicia el dinero? Porque la Biblia nos dice que no debemos codiciar el dinero. Eclesiastés 5:10 dice, los que aman, y ahí está hablando de codiciar, de amar al dinero, nunca tendrán suficiente, ya lo vimos. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad, ¿verdad? Entonces, usted va a sufrir de codicia. Si usted no tiene libertad financiera, como lo vamos a ver, usted va a sufrir de codicia económica, financiera, al dinero. Pero en segundo lugar, ¿qué prueba usted va a vivir? La Biblia nos habla acerca de Dios y las riquezas. En segundo lugar, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra mamonas, que se traduce como dinero, significa un deseo excesivo, insaciable de obtener riquezas o ganancias. Y esa palabra se usa para entender la idea de que el dinero se convierte en un Dios y se le adora como tal. Por eso, ¿está usted tratando de servir a Dios y a las riquezas? Porque no podemos. No podemos tratar de servir al dinero y tratar de servir a Dios. Eso dice la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, usted va a sufrir esa lucha. Si usted no tiene libertad financiera, usted va a estar luchando en su vida entre amar a Dios y amar al dinero. Nadie puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Jesús nos lo dijo. También usted va a luchar, si no tiene libertad financiera, usted va a tener una lucha constante en la mayordomía, que ya explicamos en qué consistía. Porque mire que la palabra griega que se refiere a mayordomo en la Biblia es oikonomos y significa un administrador, un encargado. ¿Se puede confiar en usted para que administre sabiamente lo que Dios le ha dado? ¿Usted administra sabiamente lo que Dios le ha dado? ¿Administra sabiamente sus recursos? Pues usted va a tener esa lucha continua. Si usted no tiene libertad financiera, usted va a tener problemas en la administración, usted se va a gastar más de lo que tiene, usted va a tener deudas, va a vivir con problemas, van a estar llamando los acreedores a su casa, oiga, ¿cuándo me va a pagar? Porque usted no está viviendo libertad financiera. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Y hoy vamos a aprender lo que es la fidelidad para poder tener libertad financiera. ¿Usted quiere ser libre en sus finanzas? ¿Quiere tener libertad, paz? Hoy lo vamos a entender, lo estamos entendiendo. Otra lucha que usted va a tener, estamos hablando en el segundo punto de las luchas que vamos a tener si no tenemos libertad financiera, son los préstamos. Usted va a luchar con los préstamos. ¿Es usted esclavo de los prestamistas? ¿Usted le debe a muchas personas? ¿A todos les ha pedido prestado? Pues Lucas 12:15 dice, y luego les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Hay gente que vive pidiendo prestado para comprar más, para tener más, para comprarse el último aparato, el último electrodoméstico, el último celular, ¿verdad? Y le deben a todos. Pues usted va a tener luchas si no aplica los principios que vamos a aprender hoy. Y por eso quiero que en tercer lugar hablemos del propósito del mundo versus el propósito de Dios en las finanzas. Y quiero que usted entienda la diferencia que
nos ofrece el mundo en cuanto a las finanzas a lo que Dios tiene diseñado para nuestra vida. Mire lo que dice la Biblia, también nos enseña esto. El propósito del mundo es proveernos lo que queremos, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es proveer nuestras necesidades. Mire la diferencia. El mundo te da lo que tú quieres. Dios quiere proveer tus verdaderas necesidades. Dios sabe realmente qué necesitamos. La Biblia dice que nosotros pedimos mal, pedimos como no debemos. El segundo propósito del mundo es alcanzar nuestros deseos. Pero el propósito de Dios es darnos lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Nosotros queremos muchas cosas. ¿Qué cosas anhela usted? ¿Qué cosas quiere usted en el tema financiero? ¿Sabe? Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos y lo que es bueno para nosotros. Por eso es que Dios no nos da todo lo que le pedimos. Si mi hija de 3 años viene y me pide algo que yo sé que no le va a beneficiar, no se lo voy a dar. Por más que ella llore, patalee y me lo pida, yo no se lo voy a dar si sé que no le va a traer un bien. Por eso Dios actúa de la misma manera con nosotros. Otro propósito del mundo es que podamos elegir nuestra dirección. El mundo siempre te dice, elige lo que quieres ser en el tema financiero. Pero el propósito de Dios es determinar nuestra dirección. ¿Ve la diferencia? Dios quiere llevarnos por un propósito, por una dirección. Uno quiere ir por un sendero, un camino en su vida financiera. Uno ha planeado muchas cosas, pero el propósito de Dios es llevarnos por la senda que Él quiere que transitemos. El propósito del mundo es aumentar nuestros bienes, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es aumentar nuestra confianza en Él. Mientras el mundo dice, ten más, Dios dice, confía más en mí. El propósito del mundo es obtener seguridad, pero el propósito de Dios es conocer la verdadera seguridad. Mire, el dinero no da seguridad. Quien da seguridad es Dios mismo. El propósito del mundo es alcanzar la independencia. Lo hemos escuchado, sea independiente. Pues el propósito de Dios es aprender a depender completamente en Él. Qué diferente es este tema para el mundo y para Dios. El propósito del mundo es alcanzar el éxito. Todos los días, prenda la televisión, tú puedes, tú lo vas a lograr. Bueno, muchas predicaciones suenan así a veces, ¿no? El campeón que hay en ti. Y el propósito del mundo es ese, alcanzar el éxito. Pero el propósito de Dios es ser agradecidos. Qué diferente es esto. El propósito del mundo es obtener poder personal. Por eso, aquel que tiene dinero se convierte en una persona poderosa. Eso es lo que enseña el mundo. Pero el propósito de Dios es demostrar el poder de Dios. Y por último, el propósito del mundo es edificar un reino personal. Las personas han construido un imperio, un emporio también. Pero el propósito de Dios es avanzar el reino de Dios. Totalmente opuesto, diferente. Y esa es la diferencia cuando hablamos de finanzas, de lo que el mundo nos propone a lo que Dios nos propone con nuestras finanzas. Por eso, en cuarto lugar, debemos entender entonces qué es la esclavitud financiera. ¿A qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de que somos esclavos a nivel financiero? En primer lugar, es una persona que vive en total deshonestidad. Si usted vive en esclavitud financiera, usted es un deshonesto. El engaño y la deshonestidad de las finanzas es un mal muy sutil. Mire que generalmente son los pequeños y aparentemente detalles pequeños que pasan desapercibidos los que revelan la insinceridad, la deshonestidad, la hipocresía, la mentira, la trampa, los fraudes, incluso los robos. No se necesita robarse un banco para ser un ladrón. Cuando usted se lleva el bolígrafo del trabajo, cuando usted se lleva o imprime en el trabajo porque en su casa no lo pudo hacer. Y
Aquel que es deshonesto usa frases como estas. Nunca sabrá que me dio cambio de más. ¿Le ha pasado? Cuando alguien le ha dado más vueltas de lo que tenía que darle. Otra frase es, aunque ya use esta prenda, la tienda aceptará que yo la regrese. Hay países que es muy usual, que la gente usa un vestido una sola vez y dice, no me gustó, no me quedó, y lo devuelven a la tienda. Deshonestidad. Otra frase es, esta aerolínea es tan grande que no va a echar de menos estos cubiertos, o esta manta, o estos audífonos. ¿Verdad? Otras personas pueden pensar, le diré que la cortadora de pasto que me prestó estaba descompuesta cuando me la prestó. Deshonestidad. O también gente que dice, buscaré la forma de que este gasto sea deducible de impuestos. Lucas 16:10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Estamos hablando de que la esclavitud financiera es total deshonestidad. Pero en segundo lugar, la esclavitud financiera es ser incauto, ignorante. Un ignorante es crédulo y es presa fácil del engaño y de la deshonestidad. Es fácilmente atraído por propuestas para hacerse rico de la noche a la mañana. Por eso muchos proyectos así han surgido muy rápido, las famosas pirámides. Porque cuando usted no tiene libertad financiera, usted es ignorante, incauto. Conozco personas que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, pues no es tan fácil. Le pide prestado a la gente para pedir, para invertir. No puede resistir a los vendedores porque es incauto, ignorante. Opta por comprar lujos en lugar de cosas necesarias. Es vulnerable a los fraudes y a los estafadores. Una persona incauta, ignorante, es vulnerable también porque no ve el peligro en las inversiones que traen riesgo. Es inmaduro. Y esa persona va a estar esclava de sus finanzas si no encuentra libertad financiera. También una persona que vive en la esclavitud financiera va a experimentar el resentimiento y la envidia. La esclavitud financiera tiene que ver con el resentimiento y la envidia. Una persona en esclavitud financiera tiene un deseo envidioso por tener lo que le pertenece a otros. Y esto siempre va acompañado de un sentimiento de descontentamiento, de insatisfacción. Por eso Dios considera muy importantes las graves consecuencias de la envidia. Por eso lo incluyó en los 10 mandamientos. ¿Sabe que Dios no quiere que nosotros envidiemos? Y hace parte de los 10 mandamientos, junto con el homicidio, el adulterio, el robo y la mentira. Por eso en los 10 mandamientos hay un texto que me gusta mucho que se llama los 10 mandamientos de la codicia. Y dice así, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso está en la Biblia, ¿verdad? No codiciarás el auto de tu prójimo. No codiciarás la televisión gigante de tu prójimo. No codiciarás las joyas de tu prójimo. No codiciarás el empleo de tu prójimo. No codiciarás la cuenta bancaria de tu prójimo. No codiciarás el portafolio de acciones de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la posición de tu prójimo. Y tampoco codiciarás las vacaciones de tu prójimo. ¿Cuántos no hemos codiciado algo así de nuestro vecino, de un amigo, de nuestro líder, de un pastor, etcétera? Dios no quiere que nosotros vivamos esclavos en esa área de nuestra vida. Pero la esclavitud financiera también es amargura. Dios nos da la gracia de estar contentos con las circunstancias en las que Él nos pone. Usted debe confiar en eso. Pero cuando usted está amargado por sus finanzas, el enojo contra Dios va a echar profundas raíces en su vida de amargura que van a afectar a usted y a los que lo rodean. La amargura. Hay personas que viven amargadas porque no tienen
lo suficiente, porque nunca han tenido lo que han querido. Viven amargados, esclavos de sus finanzas, en esclavitud financiera. Pero también la esclavitud financiera es que usted no es dueño de usted mismo. El que vive en esclavitud financiera no vive en libertad. Una persona que vive esclava financieramente no es libre, es un esclavo. Por eso no es dueño de sí mismo, ya que sus acciones son controladas por la avaricia. Efesios 5:5 dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara, mire, heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Sabe que muchas personas aman su dinero y lo idolatran? Ay, este fajo de billetes. Oh, gracias, y se sienten tan bien, tan placentero con el dinero. Pero Dios quiere que nosotros seamos libres en esta área de nuestra vida y ya lo vamos a ver. Pero la esclavitud financiera también nos habla de la ansiedad. Y la ansiedad es tener inquietud, es tener temor, preocupación, tensión emocional por algo. En este caso, por las cuentas pendientes por pagar. Muchos tienen muchas cuentas pendientes por pagar. Tienen inversiones a largo plazo. Tienen deudas por las tarjetas de crédito. Falta de ahorro. Pero también problemas familiares. Porque cuando no tenemos libertad financiera, eso va a traer problemas familiares. Ambiciones dirigidas por buscar el éxito. Todo eso causa ansiedad. Pero también dudar de la provisión divina. Cuando usted duda de lo que Dios puede proveerle, usted va a estar ansioso, preocupado, no va a poder dormir. Todo esto es la esclavitud financiera. ¿Usted quiere vivir así? Todo lo que hemos hablado, quiere que sea su vida en términos de finanzas, pues Dios ha diseñado cómo vivir en libertad financiera. Y quiero compartir este quinto punto de cómo vivir en libertad financiera. Si usted vive bajo estos principios que vamos a ver, usted va a poder vivir una vida libre en el Señor, en Dios, en sus finanzas. Y quiero preguntarte esta mañana si tú quieres vivir libre en esa área de tu vida. Permíteme orar antes de continuar con este punto. Señor, yo te pido que esta mañana, te pido que en este día, Señor, aquellos que no tienen libertad financiera puedan aprender estos principios que vamos a entender hoy. Que los puedan aplicar en su vida, Señor. El diablo ha querido destruir nuestra vida en todas las áreas y una de las áreas que ha querido destruir es nuestra libertad financiera. Ayúdame a aplicar estos principios en el nombre de Jesús. Amén. Porque quiero compartir 5 leyes. Mira cuán pequeñas y cuán pocas son esas leyes para que tú puedas vivir una vida en libertad financiera. ¿Las quieres aprender? Hay 5 leyes que nos permitirán vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. La primera ley es la ley del contentamiento. Eso dice Filipenses 4:12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. ¿Ve qué diferente lo que enseña la Biblia a lo que enseña el mundo hoy? Y lo que enseña el mundo, que se enseña en la iglesia hoy, que usted tiene que tener mucho, que usted es próspero, que usted tiene que vivir en abundancia, que los billetes se le salgan de los bolsillos. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que he aprendido a vivir en cualquier situación que esté, con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. Por eso es la primera ley, la ley del contentamiento. Usted debe recordar que Dios es el dueño de todas las cosas. Reconozca que Él es la fuente de su provisión. Si usted cree eso, usted va a estar contento, alegre, con todo lo que Dios ha querido darle. Lo que usted tiene es lo que Dios ha querido darle. Aprenda a vivir contento con eso. Y esta es una ley muy profunda, porque si usted depende de Dios y usted depende de lo que Él le ha dado, usted puede estar contento con lo que tiene. Y hay una frase que me encanta y es: no viva pensando en lo que tendría,
Viva agradecido con lo que tiene. Y quiero repetírsela. No viva pensando en lo que tendría. Viva agradecido con lo que tiene. Así que esta ley le va a usted a sacar de cualquier esclavitud financiera si usted la aplica en su vida. Qué difícil es aplicarla. Qué difícil es decirle gracias, Señor, por lo que tengo hoy. Gracias por esta comida que nos estamos comiendo hoy, por el vestido que tenemos hoy. Gracias. Hágalo de manera sincera delante de Dios y usted va a comenzar a experimentar la libertad financiera. En segundo lugar, la segunda ley, tan importante es esta ley, que es la ley del dominio propio. ¿Y qué tiene que ver esta ley? Pues tiene que ver con empiece entregándole toda posesión de lo que usted tiene a Dios. Usted tiene que dominar su vida y decirle, yo tengo todo esto, Dios, te lo entrego a ti. Si usted cree en el amor de Dios para usted, usted debe creer que Dios quiere lo mejor para usted. Crea que Dios le va a conceder las peticiones de su corazón, pero usted tiene que tener dominio propio y entregarle todo a Él. Ageo 2:8 dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mire, el dinero es de Dios. A Él le ha placido darle lo que usted tiene. Por eso, en esta segunda ley del dominio propio, usted tiene que apartarse de los pecados financieros que hemos hablado hoy. Por ejemplo, el de la avaricia y el de la codicia. Apártese de ellos, tenga dominio propio, domínelos. Póngase una meta para administrar bien sus finanzas a partir de lo que estamos aprendiendo hoy. No se aferre a otras cosas. Aférrese a la verdad bíblica. Cuando sea tentado de tomar decisiones financieras, aférrese a la palabra de Dios. Eso es dominio propio. Sométase a la voluntad de Dios en su área financiera. Tenga y manténgase en la senda correcta. Dominio propio en sus finanzas, en su dinero, dominio propio. Esa segunda ley lo va a ayudar a vivir libertad financiera. Pero la tercera ley es la ley de la mayordomía. Ya hemos hablado un poco sobre la mayordomía. Pero para esta ley en su vida usted tiene que reconocer que debe dar cuentas a Dios de la forma en que usted gasta su dinero. Mire qué importante es esta ley de la mayordomía. Y dar cuentas a Dios significa saber exactamente cuáles son sus ingresos. Usted debe saber cuánto gana, cuánto tiene. Pero usted también debe saber exactamente cuánto gasta. Hay gente que no sabe cuánto gasta. Cree tener un aproximado, pero ya vamos a ver. Debe saber exactamente en qué se gasta su presupuesto. Y esto es muy importante, el presupuesto. Usted no puede ser un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado si usted no vive bajo un presupuesto. Y un presupuesto es algo muy sencillo que le va a ayudar a ser un buen administrador. Yo tengo un presupuesto. Vivimos en mi familia con un presupuesto y quiero enseñarle muy fácilmente cómo hacer un presupuesto esta mañana. Un presupuesto es tan básico. Usted lo puede hacer a mano en un formato de Excel. En una columna, en la primera columna, usted debe tener cada uno de sus ingresos registrados. Escríbalos y el valor, su salario, el valor. De pronto usted hace cosas, manualidades, ¿cuánto recibe? Cada uno de sus ingresos, si usted es casado, entre su esposa y usted, ¿cuánto reciben? Y ahí les doy la cuñita de que si usted es casado, debe haber solo un arca comunal. Un arca comunal es que no importa cuánto gane el esposo, no importa cuánto gane la esposa, todo entra en un mismo arca y de ahí se pagan todas las cosas. He tenido consejerías con esposos que me dicen, Nicolás, es que como mi esposa me prestó 1.000.000, le debo 1.000.000 de pesos a mi esposa porque me lo prestó, porque el mes pasado yo tenía que pagar el arriendo y me atrasé, entonces ella me prestó 1.000.000 y yo lo pagué. ¿Qué es eso? Eso no enseña la Biblia. Son uno solo. Todo lo que recibe el esposo y la esposa entra en un solo paquete y de ahí se pagan todas las cosas. Entonces, usted en esta primera columna pone todos sus ingresos y en la segunda columna usted pone todos sus gastos. Así de simple. Alimentación, vestido, transporte, ponga todo.
las empanaditas de la esquina, ponga todo. ¿Sabe que el éxito del presupuesto está en que usted no deje nada sin escribir? Si usted deja algo sin escribir, no va a poder tener libertad financiera. Ponga absolutamente todo. Entonces, luego de que usted tiene las dos columnas, la de sus ingresos y la de sus gastos, hace una operación matemática muy sencilla. Suma todos sus ingresos, ¿verdad? Le da un total. Los suma todos y hay un gran total. Y luego sus gastos los suma todos y lo pone como un gran total. Hasta ahí vamos bien, fácil, ¿verdad? Luego es tan sencillo como a sus ingresos, al total de sus ingresos, le resta el total de sus gastos. Sencillo. Al total de sus ingresos le resta el total de sus gastos. Aquí viene la clave del presupuesto. Si esa operación matemática de resta le da negativo, o sea, usted tiene 100 y le resta sus gastos que son 110, le va a dar menos 10, ¿verdad? Le va a dar negativo. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Si esa operación matemática le da negativo, usted tiene que eliminar algún gasto o tiene que reducir en algún gasto. Si iba a ir 4 veces a cine en el mes, ya no puede ir 4 veces a cine. Bueno, en esta pandemia no podemos ir a cine, pero usted tendrá que poner solo 3 veces. Si usted quería comerse 10 empanadas en el mes, pues ya no va a poder comerse 10 empanadas, va a tener que comerse 6 o 5. Ojalá no se coma ninguna, pero bueno, hay que apoyar a los que venden empanadas. Pero usted va a tener que reducir sus gastos. Ahora, si ese presupuesto de sus ingresos, del total de sus ingresos y el total de sus gastos le da positivo, puede que usted recibió 100 y gastó 90, le van a quedar 10. Entonces, ahí es donde le animo a que la segunda casilla más importante que usted tenga en su presupuesto, la primera sea lo que le corresponde a Dios, lo que usted le va a dar a Él. Y la segunda casilla más importante de sus gastos, de lo que usted va a dar, sea ahorro. La palabra ahorro. Usted tiene que tener allí en su presupuesto un valor que usted le incluya ahorro. Y si en esa operación matemática, espero no estarlos confundiendo mucho, de sus ingresos menos sus gastos le da positivo, o sea, le quedaron 10, usted debe llevarlos nuevamente a la casilla que dice ahorro. Así de fácil es. Por eso el presupuesto siempre debe dar en cero. Siempre debe dar la operación matemática de restarle a sus ingresos sus gastos, siempre debe dar cero. Si le da menos, ajuste su presupuesto, redúzcase en gastos. Y si le da más, le queda, le sobra, usted lo vuelve a meter arriba en su casilla de ahorro. Por eso en esta tercera ley de la mayordomía hablamos del ahorro. Estamos hablando de la tercera ley, la mayordomía, y hablamos del ahorro. Porque hay personas que nunca han tomado la decisión de ahorrar y la provisión de ahorrar. Por eso es que llega una pandemia como esta y no tienen cómo sobrevivir en tiempos así. En esta tercera ley de la mayordomía debemos entender cómo planificar para el futuro, por ejemplo, para la jubilación. Hay gente que nunca ha guardado un ahorro para su jubilación, llámelo como lo llame, pensión, hay otros métodos de jubilación y de pensión también. El buen mayordomo sabe cuándo y dónde debe dar su dinero a Dios. No tenga temor, dele a Dios lo que le corresponde. Ese es un compromiso de un buen mayordomo. Pero también en esta tercera ley de la mayordomía estamos hablando de las deudas. Decida pagar todas sus deudas. Si usted tiene una deuda, llegue a un acuerdo de pago. Mire, hasta los bancos le dan a uno acuerdos de pago si usted debe algo en un banco. Llegue a un acuerdo. Y si usted le debe a alguien, propóngase y comprométase a pagar. Llegue a un acuerdo con esa persona. Si usted no paga sus deudas, usted jamás tendrá libertad financiera. Eso lo dice la Biblia, como hemos visto hoy. Nunca podrá usted ser libre, siempre será esclavo. Pero la cuarta ley, ya vamos en la cuarta ley terminando, es la ley de dar. Esa ley es tan importante como las tres anteriores. La cuarta ley de dar.
entréguele a Dios lo que Él manda. Mire lo que dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Y si usted tiene dudas todavía, como lo hablamos hace 8 días, acerca del diezmo, lo invito a nuestro canal de YouTube a que vea una enseñanza que se llama ¿Es bíblico el diezmo? Busque la Iglesia Cristiana Intimidad y luego ahí en el canal busque ¿Es bíblico el diezmo? Porque, como hemos hablado antes, el diezmo no fue solo para el tiempo de los levitas. Hay aquellos que piensan que el diezmo solo estuvo presente bajo el sacerdocio de los levitas. Pero quiero contarle que no. El diezmo estuvo mucho antes que ese sacerdocio fuera instaurado. El diezmo lo dio a Abraham, al mismo Jesús, que es de otro sacerdocio llamado del sacerdocio de Melquisedec. Y usted puede leer el libro de Hebreos. Le invito a que después de esta enseñanza lea Hebreos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ya con esos tres usted va a entender. Pero lea también el 9 y hasta el 10. Porque el diezmo sigue vigente bajo el sacerdocio de Cristo. La Biblia nos dice que el sacerdocio de Cristo sigue vigente, que nunca se ha acabado. Y Abraham entendió eso. Por eso le dio el diezmo a Jesús. El diezmo es un principio eterno, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y yo entiendo cuando las personas dicen, el diezmo ya no es vigente porque el Nuevo Testamento no lo habla como lo habló tanto en el Antiguo Testamento. Pero como lo enseñé en esa enseñanza de si es bíblico el diezmo, es un engaño satánico que él ha logrado meter en nuestras mentes para pensar que ya no debemos dar el diezmo. A Dios le pertenece todo. Por eso usted debe darle a Dios, sabiendo que todo le pertenece a Él. Pero sabe que también usted debe dar en forma regular. Hay personas que dan solo cada 3, 4, cada 6 meses. Pero no es un principio de libertad financiera. La Biblia nos enseña la manera de hacerlo y debe ser continua. 1 Corintios 16:2 dice, el primer día de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cada semana la gente en la iglesia naciente separaba el dinero que iba a dar, que le correspondía a Dios. Es algo que debemos hacer continuamente. También la Biblia nos dice que debemos hacerlo de manera sacrificial, haciendo a un lado nuestros propios deseos, los deseos de su carne. En esa enseñanza que le estoy diciendo, usted va a entender que uno de los deseos de nuestra carne es no querer dar. Dé generosamente al pobre. Estamos hablando de la cuarta ley, que es la ley de dar. Dé generosamente al pobre. Dé generosamente y con alegría. Hay personas que creen que es más importante diezmar que darle al que necesita. La Biblia lo pone en el mismo lugar. Y por eso viven vidas financieras destruidas. También den en secreto, no que otros lo sepan. La Biblia nos enseña que debemos dar y ese asunto es usted con Dios. Usted no tiene que escribir en su muro de Facebook, esta semana di. O como hacen muchas personas, llevamos 50,000 mercados. No, délo en secreto. Dios que lo ve en público, lo que Él ve en privado, perdón, lo exaltará en público. Y la quinta ley, que son leyes irrefutables para vivir libertad financiera, es la ley de las peticiones correctas. ¿Cómo así la ley de las peticiones correctas? Pues Dios estableció en su palabra condiciones para que lo que pedimos sea contestado. Si usted quiere recibir todo lo que pide y tener libertad financiera en su vida, usted debe entender estos principios. Primero, usted debe ser un hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, por más de que usted le pida, Dios no va a contestar. Acérquese a Dios, crea en Él, sea un hijo de Dios. Es el principio que Dios estableció para darnos lo que le pedimos. En segundo lugar, usted debe tener una vida en santidad. Debe haber confesado sus pecados ocultos, los pecados que usted comete. Si usted quiere vivir una vida en libertad financiera, usted debe cumplir esa quinta ley.
¿verdad? De las peticiones correctas. Para ello usted debe tener una vida en santidad. Pero también pida, no con base en su generosidad personal, no, sino en el nombre del perfecto nombre del Señor Jesús. Usted también debe pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que usted está pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted pide, usted debe creer que Dios tiene el poder para responderlo. Hay gente que le pide a Dios, yo te pido esto, Señor, pero yo sé que tú no eres capaz, no vas a poder. Dios no va a responder una oración así. Pero también usted está pidiendo de acuerdo a su voluntad o está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios y está esperando una respuesta de Dios obedientemente y humildemente. Porque a veces Dios nos va a decir no, ¿verdad? Siga esas 5 leyes y quiero que las recordemos para que se las lleve usted en su corazón. La ley del contentamiento, recuerde, la ley del dominio propio, segunda ley. La tercera ley es la ley de la mayordomía. La cuarta ley es la ley de dar. Y la quinta ley es la ley de las peticiones correctas. Si usted sigue esas 5 leyes en su vida, usted va a vivir una vida financiera en libertad.